Muy buenas noches, ¿cómo les va esta noche de domingo aquí en Caníbales? Claro está, el programa de Julián Guarino con sus días de descanso. Estamos aquí haciéndole el aguante y va a estar también gran parte de su equipo que ustedes acompañan cada domingo aquí en la noche de C5N. Bueno, con muchos temas. Hoy le vamos a proponer un ping-pong de temas. ¿Por qué? Porque son todos temas que suceden al mismo tiempo, que pueden tener relación unos con otros, suelen tenerlos, pero de alguna manera darnos la posibilidad de analizarlos un poquito en profundidad, a partir del debate, a partir de la discusión. Hay algo que cuando uno mira la política, que cuando uno mira la comunicación, la información, la noticia, debe tomarlo como una tarea fundamental, que es contextualizar, ubicar cada noticia que vamos leyendo, releyendo, consumiendo algunos, palabra que no es la más adecuada para cuando hablamos de información, pero algunos lo hacen. Debemos tomar esa noticia, creo humildemente, y meterla en el recipiente de la coyuntura. Debemos tomar esos hechos y ubicarlos sobre una mesa que es el territorio de lo que estamos viviendo. Porque entonces así no vamos a leer las noticias y la información como hechos aislados, sino precisamente como una parte de un todo. Y la idea es tratar de hacer el esfuerzo de ver todo aquello que mayor posibilidad de acceso tengamos, como para entender por qué sucede lo que sucede. ¿Por qué si hoy en la Argentina se está discutiendo el juicio político a una Corte Suprema? ¿Por qué? Porque los grandes medios lo que hacen es querer hacer una discusión casi de gallinero, una pelea de gallinero. No la contextualizan. Miren, uno de los grandes mecanismos para desinformar es de contextualizar. Uno de los grandes mecanismos para que no entendamos nada de lo que nos sucede es mostrarnos todos como hechos aislados. Bueno, humildemente desde aquí tratamos de, en Caníbales, siempre con Julián, con todo el equipo, de poder ubicar esas piezas en el tablero en el que tienen que estar. Por eso, quiero proponerles pensar lo que está sucediendo en la región con la democracia. Esta democracia que está siendo violentada en la región. ¿En dónde? En Brasil, claramente, vimos las imágenes desde que ganó Lula. En Perú, claramente. En lo que es hoy en día, lo que significó la destitución de su presidente Castillo para que casi empiece a regir una lógica dictatorial en Perú. Aquí en la Argentina se está debilitando la democracia, claro, por supuesto, con la proscripción a Cristina Kirchner, con la justicia siendo parte del instrumento desestabilizador. Ahora, todo eso que hoy nos pasa, y lo vamos a ampliar, todo eso que hoy nos pasa en la región, lo tenemos que encuadrar, lo tenemos que ubicar, lo tenemos que contextualizar. Y quiero proponerles una pregunta. Algunos dirán que exagerado, y yo les animo a decir no. ¿Hay un tercer plan Cóndor en la Argentina, en la región, mejor dicho? ¿Hay un tercer plan Cóndor en la región? Ustedes saben lo que fue el plan Cóndor. Lo repaso por si hay alguien que no lo haya tenido en su información y en su lectura histórica. El plan Cóndor no fue otra cosa que la decisión conjunta, articulada, de distintos dictadores que a mediados de los 70 se reunieron para instalar y para profundizar las dictaduras en la región. Ahí entonces vamos a ver cómo entre la década del 70 y del 80, algunos un poquito más, otros un poquito después, pero en esos 10 años se fueron instalando dictaduras en toda nuestra región. Fue el Plan Cóndor, que tenía una cabeza ideológica, política, económica, que estaba, claro está, en los Estados Unidos, y que fue instalando esas dictaduras. Ahora vamos a ver una placa de algunas de las dictaduras de esa región. A esto se le llamó el Plan Cóndor. Veámosla, Juan, cuando quieras, la placa. ¿Qué tenía como objetivo el Plan Cóndor? Por supuesto, instalar un modelo económico. Siempre terminamos discutiendo de economía, porque es la disputa política central, ¿no? Porque la economía ordena las sociedades. ¿Y cuántos pueden acceder a una economía que les permita vivir con dignidad? Es parte de la discusión. Miren, en la década del 70, dictaduras claramente aquí en la Argentina, dictadura en Chile, dictadura en Bolivia, dictadura en Uruguay, dictadura en Brasil, dictadura en Nicaragua, dictadura en Paraguay. ¿Fue casualidad? No. Fue pensado.
para instalar un modelo económico que es el neoliberalismo en su expresión económica, que es la lógica del libre mercado, que es la concentración del capital. Eso se discutió siempre a lo largo de la historia. En los 70 ese poder dominante instaló este Plan Cóndor con un instrumento, lo saben, los militares. Eran los militares el instrumento por el cual el poder económico dominante sacaba a los distintos gobiernos, se instalaba, recortaba derechos, desaparecía, torturaban, asesinaban, para aplicar un modelo económico. Bien, claro, después las democracias fueron pujando y se fueron instalando en la región, también a partir de la década de los 80, 80 y pico. Y empezaron los gobiernos democráticos, que lo que tenían que hacer, entre otras cosas, es ver cómo se sacaban de encima, precisamente para ser democráticos, las políticas neoliberales. Porque si hay algo que es incompatible con la democracia, es el neoliberalismo, ¿eh? Es incompatible con la democracia. Esa democracia que empieza a pujar por tener otro orden social, otro orden económico más justo, más equitativo, con más derechos para el pueblo, empieza a surgir nuevamente con fuerza en la región, en lo que llamamos esas décadas, un poquito más de una década de la patria grande, donde estaba Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, luego el Pepe Mujica en Uruguay, Rafael Correa, Evo Morales. Esa región que empieza a avanzar en derechos y que empieza a romper con las políticas económicas del neoliberalismo. Miren, fue la época, y no lo digo yo, les dicen los datos, fue la época en donde más creció la región, donde la región fue más igualitaria, donde la región generó más trabajo en toda la historia de la región, valga la redundancia, y donde se redujo la pobreza. Ahí entonces nuevamente el poder dominante, el poder económico, el poder mediático, los resabios de algunos militares, un sector del poder judicial, en la región comienza a operar para desestabilizar a esos gobiernos populares, que mientras Europa se sumergía en una crisis, mientras Estados Unidos se sumergía en una crisis, la región crecía. Entonces, ¿por qué no ponerle que fue un segundo Plan Cóndor? Por lo menos para pensarlo. Así se lo propongo que lo pensemos. Repasemos lo que pasaron esos años. Repasemos a lo que les propongo llamar el segundo Plan Cóndor. Entre el 2002 y el 2016, intento de golpe de Estado en Venezuela a Hugo Chávez. Fue precisamente luego el pueblo de la Organización Popular que lo restituyó en el poder para el cual había sido elegido. Intento de desestabilización en Argentina en el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? La 125. ¿Se acuerdan? Muchos dirán, uy, qué exagerado. Miren, la 125 marchaba con los tractores a la Plaza de Mayo y se llevaban puesto el gobierno de Cristina, ¿eh? No estaban peleando solamente por las retenciones, estaban peleando por quién tenía el poder en la Argentina. Fue un claro intento de desestabilización. ¿Cómo lo disfrazaron los medios, los pobres campesinos que no llegaban? Bueno, eso dejémoselo a Mañeto. La realidad es que buscaban terminar con el gobierno de Cristina Kirchner. En Honduras, en el 2009, hay un golpe a Zelaya. Zelaya, un gobierno considerado populista, palabra que usaron en toda esta década, fue destituido. Golpe en Honduras, entonces. El intento de golpe en Ecuador, en el 2010, Rafael Correa presidente. Se levanta la policía, disfrazado de un problema económico con la policía, intentan desestabilizar, algunos dicen hasta asesinar a Rafael Correa. Golpe en Paraguay, a Lugo, ¿se acuerdan de Lugo? Lo acusaron de una cosa, de la otra, usaron la institucionalidad. Y el Congreso dijo, usted no es más presidente. Todos gobiernos populares. ¿No les llama la atención? Yo les confieso algo. El día que vea un presidente, hombre o mujer, de derecha, que defienda la política de libre mercado, que defienda rajatabla el neoliberalismo, que lo intenten destituir con jueces, que les hagan campaña en su contra o que le den un golpe de Estado, voy a dejar de creer que es un problema ideológico. ¿Vieron que ellos nunca los desestabilizan? A ellos nunca el mercado los corre. A ellos nunca les aparece un juez que los quiere meter presos. A ellos nunca les aparece un juez que los quiere proscribir y mucho menos aparecen militares que le dan un golpe y que los sacan a los tiros. No. Siempre pasa con los gobiernos populares esto.
Bueno, esto sucedió durante toda esa década. Insisto, años más, años menos. Ahora bien, podemos preguntarnos si hoy la región está viviendo una tercera etapa de este Plan Cóndor, un tercer Plan Cóndor. Porque quiero decirles algo también, que lo saben, que es, ¿cómo se salió de estos gobiernos populares? Por ejemplo, en la Argentina, por ejemplo, en Brasil. Se salió con la expresión más salvaje del neoliberalismo, con la brutalidad en toda su expresión del neoliberalismo. Brasil sale de Lula, ahora vamos a recordar cómo, con un Bolsonaro con tanto odio político, con tanto desprecio por lo diferente, con tanta lógica neofascista, que llegó el punto que el mismo establishment del poder de Brasil que lo puso en ese lugar, le tuvo que soltar la mano porque se lo llevaba puesto a todos en su locura, y no locura de loquito suelto, en su ambición desmedida y en su desprecio desmedido por lo popular. Algo similar pasó con Trump en los Estados Unidos, ¿eh? El establishment del poder económico lo pone a Trump, que se disfrazaba de gran nacionalista, hasta que Trump dijo, voy a hacer la toma del Capitolio. Y se armaron unos loquitos sueltos y quisieron tomar el Capitolio, y el mismo poder real de Estados Unidos, que lo pone a Trump, dice, no, bueno, pará, todo lo que quieras, pero la institucionalidad no la tocás. La estructura de poder no la tocás. ¿Qué es esto de...? Entonces, esos monstruos que construyeron, les empezaron a comer el propio territorio que los puso en ese lugar. Y miren en Brasil, los mismos jueces que con Moro a la cabeza encarcelaron a Lula, le tuvieron que decir a Lula, usted no hizo nada. ¿Saben por qué? Por amor a Lula, no, porque no tenían que parar a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque se hicieron progresistas, no, porque Bolsonaro en su locura se lo llevaba puesto a todos. Ese tercer Plan Cóndor de hoy tiene como lógica, ya no son los militares, ya salvo la excepción de Bolivia. Veamos si te parece, Juan, la placa, y después nos metemos de lleno en Brasil. El instrumento dejaron de ser los militares. ¿Para qué vas a bombardear una Plaza de Mayo? ¿Para qué vas a bombardear un Palacio de la Moneda? ¿Para qué vas a atacar, invadir el Palacio de los Quemados en Bolivia? ¿Para qué si tenés los medios? ¿Para qué si tenés los jueces? El objetivo es el mismo, cambiaron la metodología. Miren hoy, este tercer Plan Cóndor, que me animo a titularlo así, nace, si se quiere, tiene como disparador el 2018, pero previamente la destitución de Dilma Rousseff. Toda la institucionalidad y el establishment sacan a Dilma Rousseff, encarcelan a Lula, proscriben a Lula, lo meten preso a Lula, le dan paso a Bolsonaro. Ahora, cuando Lula sale y vuelve a ganar, entonces empieza la movida que vimos el otro día, claramente golpista, claramente destituyente, claramente antidemocrática. El golpe en Bolivia, en el 2019, fíjense, un año después de la prisión de Lula, ya Lula proscripto, preso, casualmente, ¿vieron? Porque son todos hechos sueltos y casuales, así no lo quieren contar. En Bolivia, precisamente, se dio el golpe a Evo. Pudieron apelar ahí sí al viejo recurso directamente de los militares. En el 2020, un año después, también por casualidad, es proscripto Rafael Correa, en Ecuador. Vos, porque tenía una causa acá, una causa allá, una causa acá, una causa allá, mire, usted no puede ser candidato a presidente nunca más en la vida. La condena fue esa, entre otras cosas. Casualidades. Lula preso, 18. Golpe en Bolivia, 19. Rafael Correa proscripto, 2020. Atentado contra Cristina Kirchner, 2022. También son todos loquitos sueltos. Y proscripción por el mamarrachesco, inescrupuloso juicio de la obra pública y el payaso de Luciani. Y golpe de Estado en Perú. Y volvemos a lo que fue el intento de golpe en Brasil. Por eso les decía al principio, ¿podemos ubicar, por favor, las piezas dentro de un territorio? ¿Dentro de un contexto para entenderlo? ¿Podemos ir por la vida pensando que esto es un conjunto de casualidades?
Tampoco nos vamos a ir a un extremo, no hay un hombre o una mujer atrás de una cosa pergeñando. Es una confluencia de poderes que actúan articulados para terminar con los gobiernos populares. Y esto es lo que estamos viviendo nuevamente en la región. La democracia está en riesgo. Y la democracia está en riesgo en nuestro país, en Brasil, en Perú, por nombrar solo a tres. Está en riesgo no solamente porque quieren llevarse puesto, permítanme esta palabra, a los dirigentes, a los presidentes o presidentas. No, la democracia está en riesgo porque se devoraron las instituciones de la democracia. La democracia está en riesgo porque se devoraron en la Argentina a la justicia. Se la devoraron y forma parte del engorde de ese monstruo antidemocrático. Porque se devoran a las fuerzas de seguridad que se intentaron levantar con algunos ministros en Brasil. Son esas las estructuras. Repasemos, porque lo que nos dio el disparador para esta reflexión es Brasil. Repasemos lo que sucedió en Brasil, que todavía no terminó. Y después vamos a hablar de la decisión de Ignacio Lula da Silva. Se pueden tomar decisiones en política, ¿vieron? Tener firmeza que al otro día, claro, tendrá la vida más complicada, pero vale la pena. A ver. No hay precedentes de esto en la historia de nuestro país. Seguidores de Jair Bolsonaro avanzan sobre el Congreso. La extrema derecha es especialista en eso, crear situaciones de caos. Estamos a pocas cuadras de donde está ocurriendo en este momento una triple invasión de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Decimos triple porque primero fue en el Palacio del Congreso, minutos después en el Parlamento y más tarde en el Palacio de Justicia. Decreto la intervención federal en el Distrito Federal hasta el 31 de enero del año 2023. Si bien hay posiciones ideológicas como en cualquier país, la prensa no puede obviar lo que está sucediendo en Brasilia. Constantemente las imágenes que se ven tanto en los bares, en las casas y en los restaurantes de Brasil te muestran las situaciones de violencia que se vieron en Brasilia. Los golpes, las roturas de vidrios, los desmanes, los detenidos. ¿Por qué estás acá? Estamos acá en la defensa de la democracia en Brasil contra los intentos golpistas de los ex-presidentes. Lula, vamos Lula. Presidente, não admitiremos esse golpe à democracia, ao Estado de Direito, ao Estado democrático. O que Bolsonaro demonstrou é o terror. Lula da Silva encabezando una marcha en Brasilia, saliendo del Palacio del Poder Ejecutivo, caminando hacia la sede del Tribunal Supremo Federal, acompañado por jueces, presidentes de cámaras, diputados, los 27 gobernadores, realmente un hecho inédito. Esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido e destruir o prédio da Suprema Corte como destruído significa que nós não vamos dar trégua até descobrirmos quem foi o responsável que financiou tudo o que aconteceu nesse país. Quiero detenerme en la decisión, en la reacción del gobierno de Ignacio Lula da Silva frente al intento golpista. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, no sorprende nada de todo esto. No sorprende las metodologías de ese poder dominante de derecha que busca desestabilizar gobiernos populares y terminar con ellos. Pero qué importante es ver las reacciones de los gobiernos populares. Menos mal que a Lula no se le ocurrió sentarse a dialogar con la gente de Bolsonaro. Gracias a Dios por el bien de Brasil. Ignacio Lula da Silva encabezó una marcha. Miren qué interesante. Ignacio Lula da Silva firmó un decreto para intervenir Brasilia, las fuerzas de seguridad, las fuerzas federales. Miren qué coraje. Miren qué interesante. Cuando se tiene en claro qué se representa y cuando se tiene en claro cuál es el rol, defender la democracia. Y no le tembló la mano, como no le tembló la mano cuando asumió establecer 13 decretos que terminaban, muchos de ellos con políticas de Bolsonaro. No les tembló la mano. ¿Por qué? Porque entre otras cosas yo calculo, no lo conozco personalmente, que Lula llega a su casa, llega a la noche,
no sé, se tomará una caipirinha y dirá, y a mí los que me votaron, entre otras cosas, querían que termine con las lógicas de Bolsonaro. Si alguno del actual gobierno lo quiere imitar, yo los invito a la caipirinha. Quiero decir, hay que representar y hay que tener coraje para hacerlo. Por eso uno celebra, bueno, se va a avanzar con el juicio político a la Corte Suprema, está muy bien. ¿Es lo único que está pasando? No, no es lo único que está pasando. ¿Saben del atentado a la vicepresidenta de Colombia? Escribió en un Twitter, creo, la vicepresidenta de Colombia. Ahí lo vamos a hablar, ahora lo vamos a ver. Estamos hablando de Francia Márquez. Intentaron asesinarla. También casualidad, ¿no? Vieron todos gobiernos populares. Todos gobiernos populares. Y aquí está el tuit de Francia Márquez Mina. Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por el personal antiexplosivos de SIGIN. Bien, atentado a la vicepresidenta de un gobierno de Colombia, un gobierno popular como el de Petro. Bien, y mientras tanto, Perú. Perú, que es el ejemplo como. En Perú hay una pequeña diferencia también. Hay un poder dominante muy fuerte, muy concentrado, que pone y saca presidente a su antojo. Esto hay que decirlo también. Habrá otro momento para profundizarlo. Ahora, la realidad es que le dieron un golpe institucional a su presidente y quedó la vicepresidenta. Hay represión, hay muertos. ¿Y qué hace la vicepresidenta? Hoy presidenta de facto, podemos llamarla así. ¿Qué hace? Lo que suele hacer la derecha. Cuando la derecha reprime, cuando la derecha mata, lo primero que hace es construir de la víctima al victimario. El problema de quienes resisten, el problema es de que quieren defender la democracia, el problema es quienes le ponen límite al avallazamiento de ese poder dominante. Escuchemos a quien preside hoy Perú. Quienes han llevado a la violencia, quienes estén detrás de esta violencia, quienes hayan dicho vamos y quememos, vamos e incendiemos, vamos y tomemos aeropuertos, ellos serán los responsables. Okay. O sea, acá no podemos estarle poniendo toda la responsabilidad al Ejecutivo, porque nosotros no hemos dicho, oiga, salen a la calle y tomen aeropuertos, oiga, salgan a la calle e incendien acá, incendien allá, tomen acá. Entonces, tenemos que mirar en la amplitud. Yo creo que la prensa no puede venir a decir usted, y que hay del otro lado de la violencia, quienes han generado la violencia, ellos son los responsables. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, los responsables son los que reaccionan ante esta imposición que ha sido destituir al presidente electo. Y el problema está ahí, en quienes precisamente se resisten. Pero siempre es ese discurso. Cierro con esto. Fue un poco extenso y les pido disculpas. Pero cierro con esto. Fíjense cómo funciona este poder regional dominante, no solamente desde la justicia, desde los medios, sino desde esta lógica también comunicacional y del discurso. Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno de Luis Arce en Bolivia que tenía 10 días para darle explicaciones de por qué Camacho, ¿se acuerdan Camacho, no? Un empresario de Bolivia, que formó parte del golpe de Bolivia. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le pidió explicaciones a Camacho cuando fue parte del golpe. Le exige al gobierno de Luis Arce que le dé explicaciones de por qué Camacho está preso. Humildemente le evitamos al gobierno de Bolivia que dé respuesta y se le da a este humilde comunicador. Miren, financió un golpe de Estado que asesinó a decenas de bolivianos. Se metió, formó parte de un grupo que entró a los empujones, a los tiros, al Palacio de Quemado y dijo, señores, aquí se terminó la Pachamama y vuelve la Biblia. Y financió un golpe de Estado. Pero el orden institucional del poder dominante, sintetizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, siempre le pide explicaciones a las